Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galiani, episodio 21. Nuestro invitado de hoy es Pablo Gerchunov. Pablo es profesor emérito de la Universidad Torcuato Di Tella y fue asesor del ministro Surruil y jefe de asesores del ministro Machinea durante los gobiernos de Alfonsín y de la Rúa, respectivamente. Entre otros temas, ha escrito prolíficamente sobre historia económica argentina. De hecho, con él, hoy vamos a hablar sobre dos de sus libros. Desorden y Progreso, Crisis Económicas Argentinas, 1870-1905, coautoriado con Fernando Rocchi y Gastón Rossi. Y El Eslabón Perdido, la economía política de los gobiernos radicales, 1916-1930. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Sebastián? Muy bien, muy bien. Un gusto charlar con vos. Sí, además hace mucho que no nos vemos presencialmente. Sí. Aparte de un periodo del país en el que, a pesar de las crisis de las que vamos a hablar, había bastante progreso. Bien, comencemos por Desorden y Progreso, ¿sí? Un título bastante provocador, dado que el consenso del periodo era el de orden y progreso, ¿sí? La tesis de ustedes, si yo entiendo bien, es que entre 1980 y 1990 aún no se había consolidado, ¿sí?, el Estado Nacional. Había conflictos regionales no resueltos y no se daba una supremacía del Estado Nacional sobre las economías regionales, y ese conflicto terminó en la crisis del 90 y recién en el 91, para ser más preciso, y después de esa crisis ya con Pellegrini se empieza a encaminar. Pero me gustaría que vos elabores más, ¿no?, sobre el argumento principal. Todo es simplemente para dar pie inicial. Vos sabés, Sebastián, que cuando uno, lo sabés muy bien porque vos escribís y escribís mucho, y escribís bien, pensando, quiero decir, cuando uno escribe, aunque no lo exprese, está discutiendo con alguien, está discutiendo con la literatura anterior. Uh-huh. En el libro nosotros no decimos, en verdad es curioso el libro, porque nosotros no explicitamos con quién discutimos. Si se lo menciona marginalmente. Pero nosotros discutimos no con un economista, con un historiador económico, sino en este caso con un historiador político. Discutimos con Natalio Botana. Uh-huh. Uh-huh. Porque los libros de Natalio Botana dejaron una impronta en la narrativa analítica histórica, y es que con 1880, la llegada de Roca al gobierno y la federalización de la ciudad de Buenos Aires, eso fue paz y administración, que era la consigna argentina, que análoga al orden y progreso de Brasil. Consideran, por otra parte, que estaba en muchos lugares del mundo, uh-huh, usemos una palabra del presente, emergente, ¿no? Bueno, sí. Es cierto que entre 1870 y 1914 en Europa es un periodo de paz y progreso, ¿no? Con lo cual me imagino que eso transpira o baja hacia muchísimos países que quieren siempre de alguna forma imitar lo que está pasando en los países más avanzados. Sí, que tienen bastante éxito en hacerlo algunos, y da origen incluso, fíjate vos, a una literatura marxista como El imperialismo de Lenin, en donde la globalización, vuelvo a usar una palabra del presente, no es la palabra que se usaba en aquel momento, la globalización y la inversión extranjera tenía un efecto arrasadoramente progresista.
Y aquí sí uso la palabra progreso en el sentido del siglo XIX, ¿no? Y Argentina es eso, sin ninguna duda. Y como vos decís bien, es eso quizá desde antes de 1880. Quizá eso empezó, probablemente uno podría ponerle una fecha con la República Unificada en 1862, en donde ya lo que vos conocés, que es la fractura entre la Confederación Argentina y la provincia de Buenos Aires, queda atrás. En la mirada de Natalio Botana, y tiene razón, no queda del todo atrás porque faltaban cosas por hacer. La nacionalización de las aduanas sí se había hecho en el acuerdo Mitre-Urquiza, para simplificarlo, pero no se había federalizado la ciudad. Entonces, en la visión de Botana, la nación verdaderamente ingresa en un periodo de paz y en un periodo de progreso una vez que el Ejército Nacional Roquista federaliza la ciudad de Buenos Aires, y a partir de ahí uno puede hablar en efecto de una nación unificada y de una larga etapa de progreso. Entonces, el libro nuestro lo que dice es que el federalismo argentino es un federalismo muy peculiar, en donde la competencia entre las provincias interiores y la provincia de Buenos Aires es un conflicto que se expresa también en el terreno financiero, en el terreno de la competencia por las inversiones extranjeras directas, pero también por las inversiones financieras. Y que eso lleva, lo estoy diciendo muy sintéticamente, a una explosión, a una expansión del progreso, pero también del endeudamiento, que culmina, fíjate vos que tiene varios tramos, ¿no? Porque ya Roca tiene una crisis en 1885, ya Avellaneda, Sarmiento más bien, y resuelta por Avellaneda, la habían tenido en 1875 y 1876, y esos son los dos antecedentes a la llegada de Juárez-Selman al gobierno en 1886. Juárez-Selman llega al gobierno y es la expresión de lo que, si yo no me acuerdo mal, en el libro llamamos desarrollismo provinciano, ¿no? Y la verdad es que Juárez tiene muchos acólitos en ese sentido y va a mantener una influencia política relevante aún después de su renuncia en 1890. Entonces, la tesis del libro es, en verdad, no hubo paz y administración hasta que el Estado Nacional terminara con ese conflicto, con el conflicto distributivo federal. Y eso, termino acá, y eso ocurre en el momento en que Juárez-Selman renuncia y Pellegrini toma el gobierno. Y a partir de ahí nos concentramos más bien en la muy notable experiencia pelegrinista. Y cuando digo experiencia pelegrinista, no digo la experiencia de 1891-92, sino que digo lo que después siguió propagándose, al menos hasta que en 1899 se entrara plenamente al patrón oro con una paridad establecida por el Congreso. Bien, pero como vos decís, ese conflicto regional, ¿sí?, del federalismo se desata muy, muy temprano, ¿no? Después de la independencia y marca todo el periodo. Y entonces uno puede, como digamos, decir, bueno, 1880 hay un quiebre, o en la batalla de Pavón hay un quiebre. Pero la verdad es que desde Pavón hacia adelante, y quizás estoy mucho más cerca del argumento de su libro, uno ve un progreso más o menos, digo, una tendencia hacia un progreso. No es como que me parece que
Digo, Mitre se sigue levantando en las elecciones y digo, hay un montón de desorden, pero no es lo que pasaba antes de Pavón o en el periodo rosista. Entonces uno va viendo ese progreso. Y a mí lo que me llamó mucho la atención es como si desde el punto de vista histórico, y ahí te quería preguntar, como si puede hacer tanta diferencia 10 años, ¿no? Entre, digamos, o 20 años en la consolidación del Estado. O sea, como que la consolidación del Estado en todos los países ha sido un proceso gradual, digamos. Yo estoy totalmente de acuerdo. A ver, eso lo podríamos ilustrar con las concesiones que hace Mitre como líder de la provincia de Buenos Aires y como gobernador de la provincia de Buenos Aires desde la caída de Rosas en adelante. Eso ya es parte de la construcción del Estado Nacional. Yo estoy de acuerdo que hay que mirar esto como proceso. Y como decíamos recién, incluso las aduanas se convierten en aduanas nacionales desde 1862. Quiere decir que es un camino sinuoso por etapas que no deja de tener conflictos muy fuertes y crisis muy fuertes a lo largo de todo el periodo. No solamente crisis políticas como las que vos mencionabas recién, sino vuelvo a las que mencioné desde el punto de vista económico, me refiero a 1876, 1882, 1886 y finalmente 1890-91, ¿no? De modo que yo comparto con vos la idea de proceso. Siempre el problema es cómo pones el foco. Si pones el foco en big picture, nada, sí, digo, elegí el año, 1860, 1870, cuando quieras ponerlo, a partir de ahí empieza una etapa de progreso. Fíjate que de hecho, cuando uno lee un libro que es básicamente big picture, por lo menos para ese periodo, un libro tan extraordinario como los ensayos, como el ensayo de Carlos Díaz Alejandro, la crisis del 90, si yo no me acuerdo mal, está mencionada en 5 líneas. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que si vos alejás la lente, todas esas crisis no tienen importancia. Entonces, el problema es metodológico. Si alejamos la lente es porque queremos ver las grandes tendencias. Uh-huh. Si queremos analizar, desplegar la política económica, entonces acercamos la lente y aparecen todas estas sinuosidades, todas estas perturbaciones y esta discusión entre distintas visiones acerca de cuándo termina de consolidarse el Estado Nacional, ¿no? Pero, está bien, pero entonces vos decís, a fin de siglo se termina de consolidar el Estado Nacional, pero el conflicto regional, ¿en algún momento se saldó en Argentina en tu opinión? Nunca. O sea, por eso, ha atrasado la historia argentina. Nunca, pero sí fue controlado. A ver, ese conflicto que... ¿Por qué Mitre cede como cede siendo el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Porque Mitre es un personaje extraordinario en ese sentido, ¿no? Es un personaje que cede poder, arriesga su poder propio para construir la nación. Y de verdad que lo arriesga tanto que lo pierde. Es decir, pierde su poder. Quiero decir, va a dejar de ser el caudillo de la provincia de Buenos Aires, yo diría, aún antes de que termine su presidencia, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué veía él? Veía que su liberalismo nacionalista, que parece una contradicción en los términos hoy, pero no lo era entonces, un liberalismo al servicio de la construcción de la nación, solo se podía realizar si había un tratado de paz. Y él está dispuesto a sacrificar cosas para lograr ese tratado de paz y lo logra, ¿no? Bueno, y Urquiza sí. También, ¿no? Totalmente. Es un periodo de unos liderazgos muy patrióticos en ese sentido. Sin duda. Probablemente ninguno de los dos creyera que en realidad iba a estar sacrificando tanto.
que Mitre se haya convertido desde los años fines de los 80 o principios de los 90, no, principios de los 90, porque en la revolución del Parque él tiene, y en toda la rebelión previa, él tiene un papel muy preponderante con la Unión Cívica, ¿no? Pero el hecho es que a partir de algún momento de los años 90 hasta su muerte, en 1906, él es un hombre de consulta, alguien a quien el presidente de la Nación y sobre todo Roca un par de veces en coyunturas críticas lo llama para preguntarle su opinión, pero no era mucho más que eso. Vos sabés que a mí Mitre me hace, mejor dicho, lo voy a poner al revés, a mí Alfonsín me hace acordar bastante a Mitre. Alguna vez se lo dije a Alfonsín y se enojó mucho. No le gustó la comparación. Bueno, sí. A veces hay barreras ideológicas, porque cuando uno se despoja de ellas, puede ver como grandes obras en los más variados orígenes ideológicos. Así es. Pero así, el tema de el patriotismo para construir ese Estado, ¿no? Cediendo, quizás, aún como decís, por ahí no pensaban que perderían tanto, pero se exponían al riesgo, ¿sí? Sí. Y como vos dijiste, bueno, uno siempre que hace algo, lo hace discutiendo con alguien y en parte a mí me gusta discutir con la actualidad en estas charlas. Sí, a mí también me gusta. Me parece que vale la pena rescatar eso porque, digo, Argentina necesita un poco ese tipo de liderazgos, ¿no? Déjame, a ver, esa comparación con la actualidad me parece muy interesante, porque yo creo, obviamente a mí me interesa mucho la figura de Mitre, a pesar de que no la tratamos en este libro, ¿no? O la tratamos muy marginalmente en el libro. Yo creo que él vio una cosa. Él vio que en un país con escasez de puertos de aguas profundas y de ríos navegables, el norte, era como el Vietcong. Esto es, nunca se iba a rendir. Masuka ha escrito en esos términos hace algún par de años, ya me pierdo, o hace 5 años, no sé. Hace algún tiempo Masuka escribió en esos términos, ¿no? Y era como el Vietcong, no se iban a rendir nunca. Entonces, además de lo patriótico, probablemente en Mitre debe haber influido la idea de que la propia provincia de Buenos Aires no iba a lograr su progreso material si no cedía algo. Por eso nosotros tratamos, no solo nosotros, ¿no? Nosotros tratamos, por ejemplo, el gran boom ferrocarrilero que viene después, entre otras cosas, también como una transacción política, porque muchos de esos ferrocarriles, al principio, hasta mediados de los 90, de 1895, 96, muchos van al interior y son llamados por sus contemporáneos ferrocarriles a la luna porque no persiguen ningún propósito productivo. Está claro. Bien. Entonces, pasemos al eslabón perdido, ¿sí? Sí. Ahí es, para recordarle a la audiencia, es un libro que mira básicamente los primeros 2 gobiernos radicales. Del último gobierno de Irigoyen no se dice mucho. No. Y bueno, creo que es una historia fascinante y por eso está bueno hablar de los 2 libros. Si uno lo pone desde, como vos dijiste, la solución de Pellegrini, ¿sí? Con la convertibilidad de la moneda, ¿sí? Y una economía abierta, sujeta a shocks, y en particular a un shock enorme que es el de la Primera Gran Guerra, ¿sí? la Primera Guerra Mundial.
Así es. Ahí el libro no tiene como, es un libro de economía política, como vos decís, y vas a analizar las opciones de política que manejaron ambos gobiernos y cómo, en particular, cómo se consolidó el radicalismo como fuerza nacional, ¿sí? Pero antes de ir a eso, me quiero centrar en esa economía abierta, porque es de libro de texto, ¿no? Recibe un shock enorme, tiene una caída brutal en los salarios, en la economía, y hace lo que puede para resistir, no tiene banco central, no tiene política monetaria, más o menos se aleja un poco de esa convertibilidad hasta que logra volver, pero lo que domina, me parece a mí, es el ciclo exógeno, ¿no? Si vos ves esa economía y de nuevo, ¿no? Vos querés poner la lupa, como decís vos, en la política económica, pero si vos no quisiste hacer eso, vos ahí tenés como una economía muy flexible, ¿no? Que ante un shock externo pasa por el ajuste del libro de texto y lo pasa de una manera que me parece a mí, y esta es la pregunta, no pudo pasarlo de nuevo a Argentina. Después de los cambios políticos con la democracia de masas, ese tipo de ajuste ya no lo resistía el sistema político. Yo estoy muy de acuerdo con la forma en que vos planteás el problema, porque vos fíjate que el libro El eslabón perdido tiene una tensión interna. Es un libro que intenta mostrar las opciones y trata de mostrar las opciones de política económica en cada circunstancia y en cada coyuntura, no haciendo esa división tradicional entre un Irigoyen nacional popular y un Mitre liberal. Galerí, claro. Alvear. Me quedé fijado en Mitre. Y Alvear. Y sin embargo, el argumento central del libro, y yo creo que el libro no consigue mostrar que ese es el argumento central. Yo lo tengo como argumento central una vez masticado el libro que publiqué. Y el libro que publiqué, el argumento central es que efectivamente termina el shock exógeno, es decir, termina la guerra, quiero decir, ¿no? Termina la guerra y hay algo que es absolutamente central ahí, que es que pasada la guerra, después de la inflación de posguerra, a mí me parece que sería útil aquí hacer una digresión hasta comparando con las pandemias, ¿no? Las grandes inflaciones no ocurren durante la guerra, ocurren durante las posguerras, ¿no? Entonces, Inglaterra y Gran Bretaña en 1920-1921 hacen casi coordinadamente un plan de estabilización que lleva a la economía mundial a una deflación que para algunos autores es el punto de partida de la crisis de 1929. Y sin embargo, para el caso argentino, esa estabilización que viene de afuera es el factor fundamental que permite el aumento de los salarios, no solamente la recuperación de los salarios, sino el aumento de los salarios reales más allá de lo que eran en el periodo anterior. Y ahí es donde el radicalismo se vuelve un partido popular por una circunstancia completamente externa, que no tiene que ver con las decisiones de política pública ni de Irigoyen ni de Alvear. Que después eso vaya a terminar en una crisis, bueno, también fue una crisis exógena. Finalmente, 1929 viene de afuera también. O sea que cuando yo escribía el libro y tenía esta idea en la cabeza, siempre al mismo tiempo me decía a mí, viste, con esa especie de locura maldita que tiene uno cuando escribe y dice, qué lástima que llegó la crisis del 29, porque en mi opinión Argentina iba a terminar en una crisis de todas maneras. No sé si es verdad o no, pero lo que sí es verdad
es esto que hablamos, ¿no? Y es que la estabilización mundial coloca a la Argentina en un terreno muy favorable, y sobre todo una vez que durante el gobierno de Alvear, después, cuando ya ha comenzado el gobierno de Alvear, los términos del intercambio comienzan a recuperarse, las exportaciones se recuperan, la inmigración vuelve y la inversión extranjera directa también, ¿no? Entonces, es como decir, es una frase repetida en el libro, es la noción muy de época de regreso a la normalidad, pero una normalidad que por ese factor exógeno tiene un componente de justicia social que apenas habían esbozado los liberales reformistas a principios de siglo, ¿no? Sí, ahí en el libro vos defendés o justificás más lo que hace Irigoyen, pero yo quería desafiar un poco esto, en el siguiente sentido. Irigoyen se plantea en ambos gobiernos, y creo que esa era la gran política progresista, hacer un impuesto a los ingresos, ¿sí? Tanto en Irigoyen y Alvear. Y Irigoyen, que vos tratás de que no quede con esa imagen de que él era el más cercano a una visión progresista de justicia social comparado a Alvear, se opone al proyecto, ¿no? Eso es lo que vos narrás. Es curioso porque él lo manda al Congreso y él lo sabotea. Sí. Y ahí uno podría decir, esta es la parte que quiero discutir, uno podría decir, bueno, un argumento que vos das es, bueno, había problemas técnicos para hacerlo, o todavía no era el momento, pero lo termina con restricciones haciendo Uriburu como proyecto de Prebisch en el 32, que no está tan lejos, digamos. No. ¿No crees que ahí a Irigoyen, a ver, cómo rescatarlo? Bueno, a ver, vos sabés, me conocés, yo te conozco y lo hemos discutido varias veces hablando de historia y de política económica del presente también. Yo tengo una especie de manía racionalista, o si se quiere, de manía justificatoria de quienes están en el gobierno. Tengo piedad por los gobernantes. Una cosa, si querés, heredada de mis lecturas de Hirschman, pero exagerada. En el caso de Irigoyen, vos fíjate que hay dos argumentos, ¿no? Uno, digo, lo manda al Congreso y lo sabotea. Ahora, ¿por qué lo sabotea? Porque yo creo que en medio de la perturbación, y esto lo dice el libro, en medio de la enorme perturbación de la guerra y la posguerra, Irigoyen y su ministro, y su muy mediocre y pobre ministro de Hacienda, Domingo Salaverry, le tienen miedo al impuesto a la renta. Y le tienen miedo porque lo que creo que piensan no es que sea un impuesto que haya que desechar, sino que no era la oportunidad en medio de semejante perturbación de llevarlo a la práctica. Entonces él descarta dos proyectos ahí. El del impuesto a la renta, que también va a intentarlo Alvear y va a fracasar, y la actualización de la tarifa de avalúos, que no quiere hacerla Irigoyen en un contexto inflacionario y termina haciéndola Alvear en 1923, ¿no? Y entonces la medida fiscal de Irigoyen por esta diagonal terminan siendo las retenciones móviles, el impuesto a las rentas extraordinarias de la guerra, ¿no? Y ahí es donde él, mirado a la distancia, aparece como equivocadamente, no en mi libro, equivocadamente por parte de muchos sectores, de algunos autores, aparece como alguien que se le atreve a la oligarquía terrateniente. No tiene nada que ver, digo, si algo está en la mente de Irigoyen todo el tiempo es
la economía conocida del siglo XIX y principios del XX. Él nunca pensó en cambiar eso. Él es un hombre del siglo XIX. Pero ahí una cosa, solo para que dijiste Irigoyen, pero el que hace las retenciones es Alvear, ¿sí? No, el que hace las retenciones es en 1917 Irigoyen. El que hace la tarifa de avalúos es Alvear. Ah, ok. Me confundí yo entonces. Bien. No, está bien. Digo, yo creo que, llevando al punto que vos decís, creo que pasé por el gobierno y también me tocó decir que un impuesto no era el momento oportuno y perdí. se hizo. Sí. Bueno, siempre perdemos, Sebastián, sí. Eso es así. Pero digo, ahí hay algo interesante, ¿no? Eso obviamente en la teoría no está, el momento oportuno no existe porque la economía estudia equilibrios, o sea, que son atemporales, ¿no? Y esto que acabas de decir es fundamental. Eso ahí hay mucho, me parece algo muy interesante por desarrollar. Pero fíjate ahí, esto lo iba a plantear al final, pero bueno, espontáneamente salió acá y a mí me parece que muchas veces yo hablo con economistas, los trato de llevar a la política al economy y le escapan porque la economía positiva es mucho más amable, porque uno tiene resultados, uno puede decir teorema 1, ¿no? Lo puedo probar. Cuando uno va a la política, si bien ahora hay toda una political economy que también usa modelos, cuando uno lo quiere llevar a explicar un periodo histórico concreto, no puede basarse en el modelo, porque obviamente uno sabe que todos los modelos son falsos, ¿no? Por construcción, en el sentido que abstraen de la realidad. Porque necesitan simplificar. Exactamente, entonces es una cuestión de cómo uno después los usa para interpretarla. Ahí a mí lo que me parece del exceso de justificar es que se mete demasiado en... y ahí iba a plantearlo después por ahí quizás la defensa del exceso de gasto de Alvear, ¿no? Porque finalmente, si una economía es la economía que es una economía abierta, que tiene shocks, que la mueven para un lado y para el otro, y esa democracia no puede generar algún tipo de smooth intertemporal en su gasto público, si lo que va a hacer es exacerbarlo, y bueno, uno se tiene que plantear que falla, no puede no planteárselo, digo, puede concluir que políticamente no se logró crear la institucionalidad para tener algún tipo de política fiscal contracíclica, pero no puede escaparle a eso, porque claro, si no uno se tiene que preguntar, bueno, ¿y por qué creo que este sistema político sirve? Si cada vez que viene los precios buenos se lo gastan todo porque ganar una elección justifica cualquier cosa. Entonces eso me parece demasiado como política. No, de acuerdo. Porque, por ejemplo, yo no entiendo qué ganó Alvear gastando tanto si él no pudo ni imponer a su candidato en el 28. Bueno, en todo caso, uno podría decir, ganó suficiente porque, a ver, partamos de que Alvear ni siquiera, digo, no quiero comparar tanto con el presente, pero es un poquito un Alberto Fernández Alvear. Y en cierto sentido, no en su capacidad intelectual, no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de las circunstancias. Él llega a asumir la presidencia bajándose del barco ya votado, volviendo de Francia ya votado y siendo recibido por Irigoyen en el puerto, recibiendo Irigoyen al presidente electo ya. Él tenía que ganarse una popularidad para poder ser, si se quiere, el sucesor de Irigoyen cuando llegara el momento. Y eso lo logró. Si ahora nos extendemos un poco más allá del centro del libro, el hecho es que cuando en 1933 y aún antes Irigoyen muere, el sucesor natural fue Alvear y no estaba para nada escrito eso cuando él llega en 1922 a la presidencia. En ese sentido creo que su exceso de gasto
como siempre yo, puede tener explicación en una racionalidad política. Pero eso no, termino con esto, eso no creo que sea una impugnación a tu argumento, porque sea como sea porque el cálculo de Alvear, siempre encontramos algún cálculo posible que explica esos excesos. Lo que sí, y por lo tanto estamos en un problema, porque quiere decir que no estamos teniendo una explicación, que me parece que era el punto al que vos ibas, ¿no? Bueno, ni una explicación ni una solución, porque digo, si vos entendés que vivís en esa economía que es abierta, pequeña y que sufre shocks muy grandes, y de hecho en el 29 lo tenés el shock, no es que es hipotético, y te hubiese ayudado mucho tener un colchón. Entonces uno se tiene que decir, bueno, está bien, yo puedo justificarlo cuando acepto que todas las reglas del juego son las que eran y entiendo que, bueno, tuvo ese incentivo, pero ¿por qué eran esas reglas de juego? Finalmente me tengo que hacer la pregunta institucional, porque, y yo entiendo que las instituciones son endógenas, pero de eso se trata, de construirlas aquellas que le permiten al país, dado su estructura productiva, que cuando vienen las cosas, los momentos buenos los puede aprovechar, porque si no, ¿de qué sirve? Claro, sí. Disciplinar los impulsos y los cálculos personales a reglas institucionales. Bueno, las instituciones hacen eso, ¿no? Ponen límites al comportamiento. Pero yo me hago una pregunta histórica. Me da la impresión, en la forma en que vos lo estás presentando, que vos, pero quizás estoy interpretando mal este punto, ¿no? Me da la impresión de que vos encontrás en el radicalismo de los 20 el inicio de este problema. Y yo la verdad que creo que el viejo Partido Autonomista Nacional tuvo una suerte kirchnerista, por llamarlo de alguna manera. Es un boom de cantidades a precios más o menos constantes que le permitían que el crecimiento del gasto no parara nunca. Entonces, nada, simplemente, cuando llega la guerra, tienen un shock, pero eso es demasiado exógeno, digamos. Pero los ministros de Hacienda, entre, yo te diría, fines de los 90 del siglo XIX y 1912, no paran de mostrar su pánico por el exceso de gasto. No, no era ese mi punto, está bien, vale la aclaración. Mi punto no era, o sea, Alvear fue un ejemplo, pero el punto era, acordate que yo te dije, bueno, cuando uno habla con muchos economistas, los quiere traer hacia la política del economía y cuesta, y vos habías planteado que vos te ibas demasiado hacia la política económica en el sentido que te ponías en los pies del que estaba ahí, ceteris paribus, y mirabas solo sus incentivos. Y yo te digo, mirá, creo que a veces hay que mirar un poco más para arriba y decir, está bien, el tipo tenía esos incentivos dado lo que se había construido, dado los límites que tenía, pero no podemos escapar a eso porque al final que creemos ambos que la democracia tiene que servir y el gobierno para que el país le vaya mejor, no para que al político satisfaga su necesidad de la próxima elección, nada más, digamos. O sea que, Seba, ahí entran un poco las curiosidades personales, las curiosidades como académico, como intelectual, como escritor, como lo quieras llamar. No quiero ponerle nada pomposo a eso. Y la verdad que yo tengo una malsana, en el sentido una malsana curiosidad por entender qué están haciendo las personas en el marco institucional en que se despliegan. Yo tengo suficiente edad ya como para darme cuenta que eso, para resolver los problemas del país, no ayuda muy poco y que tenemos que ir por el camino que vos decís. Tenemos que ir por el camino de una arquitectura institucional, que no significa que la política es pura regla, pero sí significa que las reglas le ponen algún límite a el desvarío, ¿no? Que no es más que eso, es ponerle algún límite al desvarío.
Y te digo Ahora, más. lo que quiero decir es, esto es simplemente mi curiosidad personal, y yo cuando lo pienso digo, y bueno, no sé, que otros historiadores económicos, que Seba o quien fuere, se dediquen a construir una visión más analítica y más robusta en términos de la construcción, de la edificación de instituciones. Pero no es que yo estoy en contra, ni mucho menos. Simplemente que no responden a mi curiosidad cuando me pongo a escribir. No, perfecto. Yo te lo planteaba porque vos habías dicho que tenías y yo quería hacer ese contraste porque incluso lo hablé con un economista que, hablando de otra charla, él me decía, no, vos lo querías llevar todo el tiempo a la political economy no quería, y yo le dije, bueno, ahora voy a hablar con Pablo y va a hacer lo contrario. Venía de ahí un poco, ¿sí? Pero incluso yo en parte de mis trabajos muestro que incluso estructuras como la de Argentina se le hace muy difícil a los políticos construir esas reglas, ¿no? Porque obviamente, como dije, son endógenas, pero creo que si queremos que algún día esto funcione, no hay que dejar de pensar en eso, nada más, porque... Alguna solución vamos a tener que encontrar. Y sí, pues si no, cada vez que viene mira, fíjate cómo pasa en la discusión de hoy en Argentina, que vos tenés los mejores precios en muchos años y para una parte de los dirigentes es algo, un problema, termina siendo... Una tragedia. Bueno, se parece a 2008 eso, ¿no? En donde los buenos precios de 2006 en adelante se convirtieron en una tragedia para el kirchnerismo, ¿no? Sí, yo igual creo que a esta altura lo están pensando mal, tanto en el 2008 y creo que vos también, y creo que no tienen en cuenta que si hoy tienen el tipo de cambio a 140 y no a 200 como estaba hace unos meses, es por esto. Tiene que ver con esos precios. Seguro. Entonces, la verdad que deberían estar bastante agradecidos. Pero bueno, seguro. Te hago algo que vos no discutís, me parece, en el libro, pero que me parece interesante porque va con la visión, ¿no? Está en el libro Desorden y Progreso el hecho de la ley Sáenz Peña y el eslabón perdido ya empieza con Irigoyen, ¿no? Pero en el medio hay toda esta visión que la élite se equivocó con la ley Sáenz Peña, que bueno, que ellos creían que iban a ganar las elecciones y las perdieron, pero estaban tan equivocados o las perdieron por la guerra, o por la recesión que empezó en el 14. Bueno, yo ahí, en términos de los historiadores, digo, en la lectura de los historiadores quiero decir, no de los economistas que hacemos historia económica o historia económico-institucional, como todo esto que estamos discutiendo. Para los historiadores, la novedad del eslabón perdido es que yo digo que Sáenz Peña no se equivocó, que podían ganar y que de pronto se encontró con un rayo en un día de sol, que fue la guerra. La gente se puso muy descontenta y porque a Irigoyen, entre comillas, le tocaba 3 turnos más adelante. Es un presidente a medio hornear en ese sentido, porque llega como consecuencia de una crisis económica que la sociedad no tiene por qué tener la sabiduría de atribuirla a un shock externo como la guerra. Estaban mal, no había luz en la ciudad, los salarios reales caían 20 y pico %, el desempleo era 20 y pico %, a estos tipos nos los votamos. Esa es la novedad para los historiadores, que nunca habían visto la llegada de Irigoyen. Siempre los historiadores han tendido a ver la llegada de Irigoyen al gobierno como el proceso inexorable del avance de clases medias democráticas, digamos. Y no, y yo creo lo que acabamos de decir. Yo creo que el viejo conservadurismo perdió porque le tocó un shock negativo que no estaba en los cálculos de nadie. Sí, disculpa, que me lo debo haber confundido porque yo leí primero El eslabón perdido y después leí Desorden y Progreso. En Desorden y Progreso
tienen un capítulo al principio que hacen un repaso de la ley Sáenz Peña y qué sé yo, pero no está este argumento y se ve que me quedé. No, este argumento, porque claro, porque el eslabón es posterior. Okay. Y ahí yo pensé el resultado electoral. Pero a ver, ese resultado electoral está expresando cosas socialmente tan profundas, o es que las cosas andaban mal y el gobierno perdió. Y yo creo lo segundo, ¿no? Perfecto, estoy de acuerdo. Bien, te hago dos preguntas más. Esta es sobre una conclusión central del eslabón perdido, que es, mira, entre la recuperación de la posguerra, algunas políticas pro sindicalismo que había hecho Irigoyen, la obra pública de Alvear, se va consolidando el radicalismo como la principal fuerza política, ¿sí? Pero después viene un golpe en la cual la verdad es que no hay mayor apoyo popular, ¿no? En defensa del gobierno. O sea, ¿cuán consolidado estaba ese? Y que además después vino el peronismo y el radicalismo dejó de ser el principal. La principal. Sí, de hecho le transfirió gran parte de sus votos, ¿no? Claro. Pese a, digo, malgré lui, digamos, ¿no? Pero le transfirió gran parte de sus votos. Ahí en la falta de respuesta, que creo que tu punto es, ¿por qué no hubo una respuesta al golpe que expresara la popularidad de Irigoyen, ¿no? Exacto, más que no, tampoco era un golpe que, viste que, qué sé yo, vos pues el golpe de 76 ya encontró a la sociedad dividida, y es un golpe que, digamos, pasa muy suave, ¿no? Voy a pensar en voz alta durante un segundo nada más. Es muy... La pregunta que me estoy haciendo en este momento, ¿es tan distinto al 55? No sé, ¿qué quiero decir? Escribiste la caída, contestámelo. El 55, qué sé yo, bien podrían haber reprimido el golpe, bien podría haber habido movilizaciones populares, y yo creo que no las había porque había un desgaste del régimen en el 55. Incluso un desgaste frente a los sindicatos. Por eso, fíjate que en las huelgas del 54 y 55, me voy de los dos libros que estamos analizando, en las huelgas de 1954 y 1955, ahí nace el bandorismo. El sindicalismo, el peronismo sin Perón, con fundamento laborista, llamémoslo así, nace en las huelgas del 54 y 55. Quizá haya habido también fatiga en el 30, porque del mismo modo que le pasó a Roque Sáenz Peña, a Irigoyen le pasa que choca contra la pared de la Gran Depresión, ¿no? Lo echan en septiembre de 1930. Al país ya lo había golpeado esa crisis. Lo va a golpear más en el 31, ¿no? Pero en el 30 ya lo había golpeado. Entonces puede ser que haya habido también una especie de desgaste de disolución en las bases radicales, ¿no? No como para abandonarlo a Irigoyen, porque finalmente las elecciones intermedias del 30 las gana Irigoyen, pero no las gana igual que como había ganado las elecciones anteriores, ¿no? Pero no tengo una respuesta firme, estoy planteando una hipótesis. Está bien. Bueno, y la última, que viendo desde la crisis del 91 hasta, digamos, el 28, o incluso el 30, si querés, incluso si querés hasta el 35, la creación del Banco Central. Sí. Pero viendo ese periodo, donde a pesar de las crisis, Argentina le fue bien y tuvo con mayor o menor apego a un régimen de convertibilidad en una economía abierta. ¿Qué lecciones crees que tendría que haber sacado el país sobre la convertibilidad y
hacia 1991 sobre la adopción de la convertibilidad basada en esas lecciones, que es algo que se discute mucho, ¿no? Muchas veces se dice, o sea, no está claro que la convertibilidad de Cavallo y Menem fue exitosa. Vos escribiste un paper hace poco. La discusión siempre es si tenía que terminar, si iba a terminar como terminó o si podía haber tenido otro sendero, ¿no? Y los economistas estamos divididos en esos contrafácticos. Terminó como terminó, pero acá vos tenés otro experimento que duró más, que fue en ese sentido atravesó. Pero claro, como dije antes, era una sociedad distinta, ¿no? No tenías, digamos, si ponías un corralito por ahí, Alvear o Irigoyen ponía un corralito, probablemente no venía el conurbano a voltear al presidente. Entonces, es bien interesante, me parece, el contraste, y dado que vos has escrito sobre ambos periodos, me gustaría que reflexiones sobre eso. Yo ahí tengo, a ver, yo me coloco en 1891, cuando Pellegrini instala la caja de conversión, que en un proceso que se va a completar en 1899, cuando se establezca una paridad con el oro, digamos. Y no se me ocurre que esa economía y esa sociedad podían tener una solución distinta a la que tuvieron. Digo, a mí me parece un extraordinario acierto de Irigoyen, pero debo decir, facilitado por el hecho de que el patrón oro era un régimen internacional, era un régimen que iba mucho más allá de un país, digamos. Eso lo hace distinto a 1991. Enseguida voy a ese punto. Y respecto a los síntomas de fatiga del régimen en Argentina, creo que esos síntomas de fatiga estaban ocurriendo en el mundo también en la década del 20. ¿Qué quiero decir? A ver, lo escribimos nosotros, Sebastián. Nosotros escribimos un artículo sobre cómo va cambiando el mercado laboral de la pura flexibilidad a la pura rigidez, pero pasando por la estación intermedia de los años 20 y 30. Eso me acuerdo que lo trabajamos juntos. De modo que la parábola de la convertibilidad de 1891 hasta el Banco Central de 1933-35, digamos, desde que se anuncia hasta que se vota, yo diría que es una parábola que no me llama la atención en nada. Me parece, es lo que la Argentina tenía que hacer, son las instituciones monetarias que tenía que tener, todo normal, digamos. Después podemos empezar a encontrarle algunos peros, pero me parece todo normal. La de 1991 me parece una cosa distinta. Me parece que era una solución, voy a decir algo que me duele, no tanto por mí, porque yo no estaba en el gobierno, pero sí por amigos míos que estaban en el gobierno. Yo entré después al gobierno de Alfonsín. La solución de 1991, la solución dura, quiero decir, hard peg, cuasi patrón oro de 1991, es una solución que yo me la explico por el fracaso del Plan Austral. ¿Qué quiero decir? El fracaso del Plan Austral hizo una promesa y esa promesa no se cumplió. Por lo tanto, el siguiente intento serio no podía sino redoblar la apuesta en su dureza. Y ese hecho, además, ahí déjame entrar en un terreno más personal, es llevado adelante por un hombre que yo creo que no creía mucho en ese régimen, que estuvo todo el tiempo buscando de qué manera podía salirse con bajo costo. Él tiene dos políticas, hablo de Cavallo, ¿no? Tiene la política de ver si puede bajar costos y aumentar productividad para convalidar el tipo de cambio, ¿no?, inicial, y casi que lo logra, ¿no? Por momentos casi lo logra.
Y al mismo tiempo está cada tanto anunciando, voy a ir a la canasta de monedas porque esto no me gusta. Y ya en 1992 lo dice. Quiere decir que él, esa experiencia de un cuasi patrón oro en soledad internacional, la administraba, trataba de sacarla a flote, pero no era lo que le gustaba. La historia lo llevó a ese punto a Cavallo, aunque Cavallo hoy me lo niegue. Bueno, está bien, está muy bien lo que decís. Me parece que por mis charlas, no es que yo lo conozca tanto tampoco, pero lo que dice es como, bueno, y creo que es lo que dice la teoría, ¿no? Dice, si cuando dominan los shocks nominales, vos podés querer pegar el tipo de cambio, cuando dominan los shocks reales, querés flexibilidad cambiaria. Y claramente, como vos decís, Menem no había podido controlar la hiper, digamos, era un fenómeno que volvía, o sea que la volatilidad nominal dominaba todo en el 91, con lo cual a mí la entrada a la convertibilidad no me sorprende, y tampoco, como vos decís, me sorprende que Cavallo pensase que en algún momento podía tener shocks reales y que quisiese prepararse en términos de flexibilidad. Y lo que sí veo es que algunos economistas dicen no había ninguna forma en la que se pudiese salir de la convertibilidad porque vos no vas a salirte devaluando cuando las cosas van bien y cuando van mal no podés. A mí eso no estoy de acuerdo porque a mí me parece que si estaba dentro de un programa de reformas y en eso sí también lo hace distinto. Y el espíritu de la época, del consenso de Washington, suponía que esas reformas iban a traer crecimiento de la productividad, y si la Argentina, la productividad crecía por arriba del mundo, vos te tenías que apreciar, y en ese contexto te podías salir de la convertibilidad si básicamente tenías la situación fiscal. ¿Te acordás que Cavallo, en tu línea, totalmente en la línea que vos decís, Cavallo solía decir, vamos a salir de la convertibilidad apreciando, porque los aumentos de productividad y las reformas que vamos a hacer nos van a permitir ese camino? Bueno, por eso se comprometía, ¿no? Al 1, pero podía estar por abajo del 1, ¿no? En ese sentido había una simetría desde la creación de la ley de convertibilidad que permitía, y en algún momento estuvo por abajo del 1 a 1 y después se quedó. Pero bien, buenísimo, muchas gracias. Seba, te agradezco mucho, me divertí muchísimo, me la pasé muy bien. Bueno, espero que hagamos otra sobre el peronismo más adelante. ¿Cómo no? Dale, un abrazo. Chao.